El Colegio Universitario del Condado de Dallas presenta Archivo Empresarial. Administración de recursos financieros, fondos a largo plazo. Si una compañía ha de sobrevivir, crecer y expandir sus mercados, tiene que obtener capital para lograr esos objetivos. No puede sobrevivir cubriendo solamente las necesidades inmediatas. Tiene que obtener recursos para mejorar su posición financiera. La cantidad de financiamiento que necesita para comprar o establecer nuevas plantas u oficinas, invertir en investigación y desarrollo, comprar equipo nuevo, tierras para una nueva facilidad o mejorar las computadoras de una facilidad existente es una cantidad sustancial. La forma en que estas decisiones afectan la empresa tiene que considerarse cuidadosamente. El capital es un catalizador del progreso. La administración efectiva del capital es la clave del crecimiento empresarial. Soy Alex Burton y bienvenidos a Archivo Empresarial. Nuestro programa de hoy trata sobre la administración de fondos comerciales a largo plazo. Hablaremos sobre la necesidad de fondos y la importancia de obtenerlos. Descubriremos dónde pueden obtenerse fondos a largo plazo y los factores a considerar cuando se escoge entre las distintas opciones. Examinaremos el impacto de esas decisiones en el progreso de la compañía. Primero, vamos a visitar nuevamente a Joseph Vinzel, profesor asociado de finanzas de la Escuela de Economía de la Universidad del Sur de California. Gracias por acompañarnos nuevamente, señor Vinzel. Gracias, es un placer para mí. En nuestra última visita hablamos de la necesidad de financiamiento en general, en particular a corto plazo, pero ahora quiero hacer énfasis en el financiamiento a largo plazo. Tal vez deba comenzar pidiéndole una definición de financiamiento a largo plazo. El financiamiento a largo plazo es la adquisición de capital para invertir en proyectos a largo plazo. Expansión de la empresa para generar productos y servicios. Esta pregunta tal vez resulte obvia, pero va encaminada hacia otro tema. ¿Por qué es importante planificar financiamiento a largo plazo? Si no se hace imposible conseguir el capital cuando se necesita en la cantidad que se necesita. ¿Qué hay que considerar en el financiamiento a largo plazo? La clave para la planificación a largo plazo es saber cuántos fondos se necesitan, dónde se necesitarán y el tipo de inversión que se hará. ¿Será para equipo de planta, para aumentar los saberes de la empresa? En segundo lugar, ¿dónde se va a conseguir? ¿Va a usarlo a corto plazo o a largo plazo? Bien, ¿qué más comprende el financiamiento a largo plazo, además de fuentes y usos de los fondos? La obtención de financiamiento a largo plazo no sirve de nada sin proyectos donde invertir. Pero encontrar los proyectos no es el final del proceso. Lo que hay que hacer es decidir en qué proyectos se va a invertir. Una vez tomada esa decisión, no puede dejar de darles seguimiento. Tiene que controlar que los gastos no suban demasiado, que se lleven a cabo las actividades que se planearon. Y en algunos casos puede tomar de 4 a 5 años. Algunas plantas toman de 4 a 5 años construirlas solamente. La clave de la planificación a largo plazo es saber cuán bien le ha ido. Es necesario hacer lo que llamamos post-mortem para determinar si lo que hizo valió la pena. Su planificación a largo plazo tiene que ser productiva. De modo que no solo hay que darle seguimiento, sino que ocasionalmente también tiene que asegurarse que está siendo efectiva. Creo que entiendo cuán crítica puede ser la planificación financiera a largo plazo y lo que se necesita, pero
¿Cuáles son las fuentes básicas de financiamiento a largo plazo? Básicamente hay dos tipos de fondos: deudas y ganancias. ¿Podría definir deuda? El financiamiento de deuda se refiere a la adquisición de fondos de fuentes externas a la corporación. Tienen que pagarse en un plazo de tiempo y se cobra lo que se llaman intereses. Hay muchos tipos de deudas, pero básicamente todos tienen la misma conformación definitiva. Y el financiamiento de ganancias. Eso es diferente. Las ganancias se consideran propiedad de la organización. Voy a poner fin a nuestra charla aquí, doctor Vinzot. Le agradezco que nos haya acompañado en esta segunda oportunidad. Ha sido un placer. Gracias, el placer es mío. Más adelante en el programa vamos a visitar dos compañías que se valieron de financiamiento de deuda y ganancias a largo plazo. Primero, analicemos el escenario financiero, las opciones, usos o proyectos, como los llama el doctor Vinzot, y las consecuencias de varias opciones. Para que una empresa pueda prosperar, debe ir en busca de financiamiento a largo plazo para sus metas a largo plazo. El financiamiento a largo plazo por lo general se necesita para proyectos masivos, tales como construcción de una nueva planta manufacturera o investigación y desarrollo, la introducción de un nuevo producto o la compra de equipo nuevo. Hay dos fuentes básicas de fondos a largo plazo. Una es el financiamiento por deuda, que pueden ser préstamos a largo plazo mediante la emisión y venta de bonos. La otra fuente, el financiamiento de ganancias, como la recaudación de fondos vendiendo acciones públicas o preferenciales de la empresa. La opción que se elige y emplee, deuda o ganancias, depende de las prioridades de la organización y sus consecuencias. El impacto en el progreso de la empresa es diferente según el caso. Al tomar una decisión sobre qué fuente de financiamiento es adecuada, es un proceso complejo. Básicamente, 4 factores afectan la decisión. Primero, flexibilidad a la empresa. Algunas opciones conllevan obligaciones legales que restringen la empresa. Un bono puede tener restricciones que requieren del pago de un interés periódicamente, no importa el progreso que logre la empresa. Con la emisión de acciones no existen restricciones legales, de modo que ofrece más flexibilidad a la empresa. La decisión también afecta la propiedad de la empresa. Si una empresa recauda fondos vendiendo acciones al público, esencialmente está aceptando nuevos dueños. Como cada accionista puede votar, cada uno puede influenciar la política de la empresa, mientras que el portador de bonos no tiene derechos de voto. Una tercera opción toma en cuenta impuestos sobre la renta. En el financiamiento de deuda, el interés que se paga se reduce de los pagos de impuestos. En cuarto lugar está la propiedad. Por ejemplo, en el financiamiento de ganancias no hay compromiso de pago. Con el financiamiento de deuda existe una obligación a largo plazo. El dinero tiene que pagarse. Suponga ahora que la compañía reconoce que su mercado está expandiéndose. Puede aumentar su capacidad de producción para beneficiarse de esa expansión. Requiere nuevo equipo y capital para adquirirlo. ¿Qué debe hacer? ¿Financiar deuda o ganancias? Examinemos la deuda como un medio de préstamo a largo plazo. Como las perspectivas de la empresa son buenas ante la expansión de mercados, se puede pagar el préstamo, pero se incurre en obligaciones legales. Desde un punto positivo, la empresa puede evitar ceder propiedad o control, y el interés sobre el préstamo se reduce de impuestos. Otra opción es la venta de acciones al público. No hay restricciones sobre la empresa, pero afecta la estructura de dueños y no hay ventajas de impuestos. En este caso, la empresa no quiere ceder control administrativo y puede pagar el préstamo, de modo que el financiamiento de deuda es mejor. Recuerde, la situación de cada empresa es diferente, pero el proceso de toma de decisión es igual.
Vamos a visitar dos empresas para entender las consideraciones que afectan sus decisiones y qué impacto tienen esas decisiones en las empresas. Primero vamos nuevamente donde Paul Nichols, vicepresidente de Finanzas, Calidad y Componentes de Addison, en Texas. Ya visitamos al señor Nichols en nuestro programa sobre financiamiento a corto plazo. Quality Components es un distribuidor nacional de productos especializados en el mercado de semiconductores. También regresaremos a las oficinas de Steve Miller, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Administración de la Corporación Chrysler. Comenzamos con el señor Nichols. Hemos estado explorando el financiamiento a largo plazo. ¿Cuáles han sido sus necesidades en Quality Components? Hemos tenido una serie de necesidades. Primero que nada diría que en tres áreas básicas. Adquisición de capital para inversiones intensivas. Por ejemplo, equipo para las plantas, tierra, automóviles, ese tipo de inversión. Esa es un área. La otra es la compra de componentes principales para la empresa que requiere de grandes desembolsos de efectivo. Y otra área que nos ha preocupado ha sido la expansión de la empresa a largo plazo. Hay que poder planificar ese crecimiento en forma ordenada. Tiene que entenderse que es parte de un plan maestro general, no algo que ocurre inesperadamente. ¿Qué fuentes de financiamiento a largo plazo emplearon para solucionar estos problemas? Terminamos usando financiamiento de deuda, a corto y a largo plazo. Consideramos que nos daba más flexibilidad. Además, investigamos otras alternativas, una de las cuales fue el financiamiento de ganancias. ¿Nos podría explicar ese enfoque en más detalle? ¿Por qué lo seleccionaron? Desarrollamos un plan para suplir nuestras necesidades y esa era nuestra primordial preocupación. Teníamos que lograr y facilitar con ese plan nuestros objetivos a largo plazo en la corporación. Específicamente terminamos con una combinación de activos, financiamiento inmediato que nos permitió acceso a dinero a corto plazo en forma rápida. Luego fuimos en busca de financiamiento a largo plazo haciendo un inventario de finanzas, incluyendo el financiamiento de haberes. Lo que consideramos el logro más importante fue que establecimos un proceso mediante el cual contamos virtualmente con un abastecimiento ilimitado de capital para el futuro, siempre y cuando administremos bien nuestros haberes. Cuando desarrollaron el plan, ¿qué factores contribuyeron a la decisión? Hay un número de factores que hay que tomar en cuenta. Algunos de los más importantes son, obviamente, el efecto sobre nuestras proporciones financieras y hojas de balance. A largo plazo nos afecta negativamente. Nuestra competencia está comprando. Esas son nuestras principales consideraciones. Obviamente hay que considerar el costo de financiamiento, los intereses y otros aspectos que contribuyen a los costos. Por ejemplo, si hay balances de compensación requeridos por la entidad financiera. ¿Existen estipulaciones o restricciones en torno al pago de dividendo o bonos? ¿Existen restricciones o limitaciones sobre el capital de trabajo, valor neto o proporciones entre deuda y ganancias? Todos esos aspectos obviamente tenemos que tomarlos en cuenta. Además, otras áreas en las que ponemos énfasis es la deuda propiamente tal y los costos que conlleva. ¿Cómo nos va a impactar en nuestras hojas de balance y resultados de operación a largo plazo? Esos costos del interés pueden ser significativos a largo plazo en los resultados de operación. También nos interesaba considerar el efecto sobre los impuestos. Otro factor muy importante son las condiciones existentes en el mercado de capital. ¿Cuándo encontramos condiciones más favorables? ¿Ahora, 6 meses atrás o dentro de 3 meses? Son todos factores que hay que considerar. Señor Nichols, en retrospectiva, ¿cuál considera que ha sido el impacto en la compañía de sus decisiones?
Los impactos son muchos, pero consideramos que han sido favorables para la empresa y los objetivos a largo plazo de la corporación. Pongo énfasis en largo plazo porque estamos hablando de un plan a largo plazo. Básicamente, lo que hicimos fue proveer capital que se necesitaba para facilitar nuestro crecimiento, permitiéndonos ir de punto A a punto B. Simultáneamente, mantuvimos cierta medida de flexibilidad en el proceso que emprendimos. Contamos todavía con medios para obtener financiamiento en el futuro, que era nuestra intención. Consideramos que en general hemos alcanzado nuestro objetivo y las perspectivas son prometedoras en nuestro plan financiero. Gracias, señor Nichols. Ha sido muy gentil dejar que le visitemos nuevamente en Quality Components. Es un placer, Alex. Es claro que Quality Components requiere financiamiento a largo plazo para su crecimiento y expansión. Pero la corporación Chrysler tiene necesidades distintas. En la década de los años 70 no les preocupaba el crecimiento y prosperidad a largo plazo. Necesitaban financiamiento para sobrevivir. Tal como aseveró su presidente Leo Iacocca, estuvieron a un suspiro de la bancarrota. Antes de hablar con Steve Miller, vamos a repasar la situación de la Chrysler unos años atrás. Todo comenzó en la ciudad de Detroit a principios de siglo. Los autos salían de las plantas como carrozas de dioses entre las clases afluentes de la época que invertían sin límites, herederos de los beneficios de la era industrial. La sociedad más poderosa del mundo regida por la clase media, una nación de gente que a su vez se regía por su amor a los autos. Los nombres de las máquinas eran parte vital de nuestro folclore, mística, psiquis de la nación: Ford, Chevrolet, Dodge, Plymouth, LaSalle, Chrysler, Kaiser. Transcurrieron los años. Los autos se producían en lo que parecía ser una vertiente interminable cada vez mayor, más rápidos, lujosos, caros y potentes. Para Detroit parecía un idilio interminable. Tan seguros estaban de su hechizo que hicieron caso omiso de otros eventos en el país. Era obvio que el abastecimiento mundial de petróleo estaba mermando peligrosamente. Pero se continuó fabricando autos que requerían cantidades desorbitantes de ese recurso, cuyo precio escalaba en forma significativa. Más y más norteamericanos comenzaron a comprar autos pequeños, más económicos, importados, incluso más baratos. Hacia fines de la década de los 70, la economía impactó la industria automotriz. Impuestos y la inflación hicieron que el consumidor dejara de comprar un Ford, Chevy o Chrysler todos los años. En 1979, la industria registró su nivel de ventas más bajo en 50 años. De las tres principales compañías de autos, Ford, Chevy y Chrysler, esta última fue la más afectada. No solo tuvieron que hacer frente a los problemas externos de la industria automotriz, sino que también tenían problemas internos. Debido a decisiones de mercadeo, producción y finanzas que había tomado la gerencia de la Chrysler, la compañía se encontraba en serias dificultades económicas. A comienzos de la década de los años 60, la Chrysler decidió reducir sus costos operativos en los Estados Unidos para expandir sus operaciones en el extranjero, pero esas operaciones no fueron exitosas. La gerencia decidió reducir en un 80% su personal de diseño e ingeniería, y esto llevó a costosos errores de diseño y limitó la capacidad de la empresa a competir y cumplir sus regulaciones gubernamentales. En un afán por mejorar las ganancias a corto plazo, la gerencia tomó otras decisiones de reducción de costos, pero eliminando las ganancias a largo plazo. Cuando se necesitaron esas ganancias a mediados de la década de los años 70, no las había. A pesar de esto, la gerencia optó por seguir pagando dividendos en sus acciones, aun cuando las ganancias habían disminuido y la deuda corporativa seguía en aumento. Mientras Chrysler basó sus planes de producción en pronósticos especulativos de ventas en vez de cálculos de las órdenes de venta, como es la práctica normal. Las ventas disminuyeron a medida que el país enfrentó una recesión a fines de la década de los años 70. Lee Iacocca asume la presidencia de la Junta Directiva en 1978, cuando las pérdidas de la empresa fueron de $1.100 millones.
Con su equipo gerencial se dio a la tarea de restaurar la compañía. Los analistas dicen que Iacocca hizo por Chrysler lo que Churchill por Inglaterra. Proveyó el rugido. La gerencia desarrolló un plan para salvar la compañía. Los costos de operación se redujeron disminuyendo la nómina de ejecutivos. Se exhortó al sindicato laboral a aceptar un congelamiento en los aumentos por costos de vida y beneficios sociales. Se convenció a los abastecedores que retrasaran sus cobros y redujeran sus precios un 5%. Se persuadió a los prestatarios que convirtieran sus préstamos en acciones preferenciales de la compañía. Pero el componente básico del plan fue la reestructuración de la deuda de 4.400 millones y la adquisición de préstamos por 1.500 millones, garantizados por el gobierno de los Estados Unidos. Hasta julio de 1980, el futuro de la empresa seguía siendo incierto. La bancarrota parecía inminente. Después de meses de maniobras y negociaciones, el presidente Carter accedió a firmar la garantía del préstamo en julio de 1980. Se le entregó a Chrysler el primer cheque de 497 millones y Iacocca aseguró que la empresa no cerraría. En mi capacidad de periodista he cubierto muchas historias económicas, pero ninguna ha contado con el drama y suspenso de la aventura de la Chrysler en los últimos años. Señor Miller, usted vivió esa aventura. Tal vez nos pueda ayudar a entender lo que sucedió. Por ejemplo, ¿cuál fue el problema específico de financiamiento a largo plazo que enfrentó la Chrysler? En 1979 la compañía aceptó que no contaba con acceso al mercado público de capital. Nadie quería comprar acciones de la Chrysler porque habían bajado unos $3 por acción. Nadie quería prestar dinero a Chrysler tampoco en las cantidades que se necesitaban para continuar los programas de productos. Cuando se dieron cuenta de lo que pasaba, de la gravedad de la situación, ¿qué hicieron? Conscientes de la situación y con 600.000 empleados alrededor del país, más otros 600.000 empleados entre los abastecedores y distribuidores, vimos la posibilidad de recurrir al Congreso para lograr que a través de la Ley de Garantía de Préstamos el gobierno apoyara el financiamiento de nuestra deuda de más de $1.000 millones para que pudiéramos superar nuestra crisis y restaurar la operación de la empresa. La necesidad de fondos era obvia. Una vez que recibieron los fondos, el préstamo garantizado por el gobierno, ¿cómo se empleó para solucionar los problemas económicos de la Chrysler? La compañía contaba con un plan financiero para restaurar su operación a una base sólida. Ejecutamos el plan. Reducimos costos para que la empresa fuera más eficiente, se simplificaron y modernizaron los productos. Básicamente duplicamos el rango de economía de nuestros autos. Ahora contamos con el doble de productividad que entonces, mayores ganancias y contamos con mejores productos con los que hemos podido pagar los préstamos que garantizó el gobierno. Y ahora, la ley de garantía de préstamos ya es historia. Nos hemos reincorporado como una empresa viable. Y nuevamente podemos recurrir a los mercados públicos de capital y financiamiento de ganancias. Vamos de nuevo, señor Miller. Una vez restaurada la empresa y pagado el préstamo, ¿qué problemas de financiamiento a largo plazo enfrenta todavía la compañía? Pero ahora que hemos comenzado a ver la luz al final del túnel, el fin del periodo de los préstamos garantizados por el gobierno, era obvio que a largo plazo la Chrysler necesitaría una nueva infusión de capital de ganancias. ¿Por qué capital de ganancias y no un préstamo o bono a largo plazo? El capital de ganancias es el tipo más estable de capital en momentos difíciles, en los que no se quiere incurrir en pagos de intereses. Además, está disponible siempre. Se puede contar con ese capital, solo hay que pagar dividendos en la medida que se obtienen ganancias. Necesitábamos más capital de ganancias para proveer estabilidad a la empresa, para evitar que volviera a verse al borde de la bancarrota y poner en riesgo el trabajo y esfuerzo de todo el personal. En la primavera de 1983 fuimos al mercado de valores y ofrecimos en venta 26 millones de acciones que generaron casi 500 millones en nuevo capital de ganancias.
En un cambio dramático, obtuvimos el capital necesario para garantizar nuestra estabilidad. Además de estabilidad, ¿ha habido otros resultados? Los mercados públicos han respondido favorablemente. Nuestras acciones han aumentado. Nuestra capacidad de obtener el capital de deuda que necesitamos ha aumentado porque la gente ahora confía en que la empresa es estable y va a mantenerse en operación durante mucho tiempo. ¿Cómo se decidió en torno a la medida de las acciones? Fue una transacción complicada que involucró la participación de los bancos y entidades de inversión en Wall Street. Afortunadamente, ahora contamos con una de las mejores firmas de corredores en Wall Street, Salomon Brothers, quienes trabajaron con nosotros y nos asesoraron durante todo el proceso de la garantía del préstamo desde 1979. Y están muy familiarizados nuestros antecedentes. Ellos veían lo que pasaba en la empresa y, por lo tanto, estuvieron dispuestos a arriesgar el prestigio de la compañía apoyando las acciones emitidas por Chrysler. Pero una sola compañía no podía llevar a cabo una transacción de esas proporciones. Fue la tercera venta más grande de acciones de una sola industria en la historia de Wall Street. Para lograr la venta, tuvimos que contactar virtualmente todas las firmas de corredores en Wall Street. Salomon Brothers dirigió la transacción, pero contamos con la participación de todas las grandes firmas. Se involucró unos 200 corredores alrededor de todo el país. Eso era lo que queríamos para notificar a todos los posibles inversionistas de que la Chrysler se había restaurado con éxito. Recibimos la atención que necesitábamos y desde entonces no hemos tenido más problemas consiguiendo el dinero que necesitamos para operar. Sin duda, la historia del refinanciamiento de la Chrysler tiene un final feliz. Debo añadir que el préstamo que garantizó el gobierno se pagó en su totalidad, incluso antes del plazo otorgado. Ameritan felicitaciones usted y su empresa. Gracias por su tiempo, señor Miller. Gracias a ustedes, Alex. Así hemos analizado la historia de dos compañías norteamericanas que se han valido de financiamiento a largo plazo en periodos prósperos y difíciles. La comparación de las experiencias de Quality Components y Chrysler demuestran que los enfoques hacia el financiamiento a largo plazo dependen de las necesidades de la organización. Quality Components necesitaba capital para aprovechar una oportunidad. Chrysler necesitaba comprar tiempo y su sobrevivencia. No existen escenarios típicos ni soluciones típicas, aun cuando la toma de decisiones requiere la consideración de los mismos factores en todas las situaciones. Alex Burton para Archivo Empresarial.